Libro Biogestión, Salto Genético Organizacional, segunda edición, escrito por Juan Pablo Ramírez Gay. Capítulo 3. Geometría fractal y biomimesis. La bipolarización entre el paisaje rural y urbano se remonta al comportamiento invasivo del ser humano. Lo industrial es igual a lo artificial, contrario a la esencia de la biogestión en donde los ecosistemas coexisten en armonía. En la actualidad es común y aceptado por la sociedad de los diversos países del mundo que una o varias personas en un automóvil se desplacen por las autopistas de la ciudad o casco urbano y al salir perciban una especie de línea invisible, comprendiendo entonces que están en un entorno rural o periferia. Tal sensación se produce porque la infraestructura y materiales resultantes de la actividad humana son antinaturales. Piense por un momento en las formas que tiene la naturaleza y se dará cuenta que las líneas rectas simplemente no existen. En contraste a lo anterior, la figura geométrica mayormente utilizada en la configuración de las ciudades es el rectángulo. Por consiguiente, en este capítulo se profundizará en el mundo de la geometría fractal, tomando como referente el curso sobre este tema suministrado por fractaltech.org. Esta teoría empieza a tomar forma en el año de 1958 por las investigaciones de Benoit Mandelbrot en la empresa IBM, quien empezó a cuestionar algunas variables que se estaban omitiendo o redondeando en las funciones matemáticas y en la calibración de aparatos de precisión. Suponiendo que se va a medir la distancia entre el Cabo de la Vela en la Guajira colombiana al extremo norte y la punta del río Amazonas al sur, si el observador está en un satélite verá todos los bordes casi lisos y con ángulos redondeados. Hace los cálculos y determina que la respuesta es 1864.75 kilómetros. Pero ¿qué pasaría si el observador se encuentra a menor altura en un avión? Ya empezará a percibir que las líneas se vuelven más rugosas e irregulares y que la distancia aumenta. Y en un caso extremo, ¿qué pasaría si el observador está parado en el Cabo de la Vela y empieza a medir con 1 metro? Se dará cuenta que la estimación de distancia aumentará exponencialmente teniendo en cuenta cada roca, planta, grano de arena, etc. Así, el resultado depende directamente de la escala de medición empleada. Para ampliar la comprensión de lo que son los fractales es necesario comprender sus dos características. 1. Autosimilitud. Cada parte del objeto conserva las mismas proporciones estadísticas del objeto global. En otras palabras, cada vez que se hace zoom, la estructura que se aprecia tiene el mismo patrón. 2. Dimensión fractal. Elementos formados por dimensiones fraccionarias intermedias a las del espacio, tiempo y energía. Bajo el concepto de autosimilitud se encuentran las siguientes clases de fractales. 1. Lineales. Su conformación está comprendida por estructuras totalmente idénticas a diferentes escalas. 2. No lineales. Las formas provienen de distorsiones complejas, aleatorias según la teoría del caos. El aspecto clave es entender que los fractales lineales se obtienen de figuras de la geometría euclidiana, mientras que los no lineales de los números complejos, que son la mezcla de un real con un imaginario. Asimismo, la replicación de cada uno de sus componentes se da mediante iteraciones de un algoritmo usando el resultado de f de x como datos de entrada para f de x2 y así sucesivamente hasta infinito o f de xn. Existen también ciertos fractales que, aunque conservan la segunda propiedad de dimensión fractal, no poseen la autosimilitud. Aquellos se denominan plasmáticos, aludiendo en muchos casos a las estructuras formadas por el estado de la materia con el mismo nombre.
en el cual los gases se ionizan por temperaturas extremadamente altas. Cálculo de la dimensión en un fractal. Para continuar con el estudio de la segunda característica de los fractales, es indispensable resolver el siguiente cuestionamiento: ¿qué se entiende por dimensiones espaciales? Y la respuesta es que cada una de ellas responde a ciertos grados de libertad para ejecutar desplazamientos. Así, en una dimensión 0 o un punto no hay posibilidad de desplazamientos. En una dimensión 1, una recta, hay un grado de libertad y es el de desplazarse de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en diagonales o viceversa. En una dimensión 2, un plano, hay 2 grados de libertad generando desplazamientos consecutivos que forman ángulos. En una dimensión 3, espacio, se le agrega un tercer grado de libertad que es la profundidad. La ecuación que sirve para calcular una dimensión es la siguiente: S es igual a L elevado a la D, donde S es la cantidad de segmentos o su longitud, L es la escala de medición, D es la dimensión. De esta manera, despejando D por propiedades de equivalencia entre potencias y logaritmos, la fórmula queda: D es igual a logaritmo base 10 de S sobre logaritmo base 10 de L. Un ejemplo para aplicar esta ecuación consiste en suponer una línea recta de 1 metro, la cual va a ser medida por una regla de 50 centímetros. Se tendría entonces que S es igual a 2 segmentos de 50 centímetros cada uno, y la longitud total será 2 veces la escala de medición 2L. Entonces, D es igual a logaritmo base 10 de 2 sobre logaritmo base 10 de 2. Es decir, que D es igual a 1. O en otro caso, D es igual a logaritmo base 10 de 2 por 50 sobre logaritmo base 10 de 2 por 50. Es decir, que D es igual a logaritmo base 10 de 100 sobre logaritmo base 10 de 100. Finalmente, D es igual a 1. La respuesta es que la línea recta tiene una dimensión de 1. Ahora suponga un cuadrado con 4 lados iguales de 1 metro cada uno, el cual va a ser medido por cuadrados de 50 centímetros de lado. Se tendría entonces que S es igual a 4 segmentos de 50 centímetros cuadrados cada uno, y la longitud total será 2 veces la escala de medición 2L. Entonces, D es igual a logaritmo base 10 de 4 sobre logaritmo base 10 de 2. Es decir, que D es igual a 2. O en otra instancia, D es igual a logaritmo base 10 de 4 por 50 elevado a la 2 sobre logaritmo base 10 de 2 por 50. Es decir, que D es igual a logaritmo base 10 de 4 por 2500 sobre logaritmo base 10 de 2 por 50. Recalculando, tenemos que D es igual a logaritmo base 10 de 10.000 sobre logaritmo base 10 de 100. Finalmente, tenemos que D es igual a 2. La respuesta es que el cuadrado tiene una dimensión de 2. Finalmente, suponga un cubo con alto, ancho y largo de 1 metro cada uno, el cual va a ser medido por cubos de 50 centímetros por cada uno de sus lados. Se tendría entonces que S es igual a 8 segmentos de 50 centímetros cúbicos cada uno, y la longitud total será 2 veces la escala de medición. Entonces, D es igual a logaritmo base 10 de 8 sobre logaritmo base 10 de 2. Es decir, que D es igual a 3. O en otra instancia,
d es igual al logaritmo base 10 de 8 por 50 elevado al cubo sobre logaritmo base 10 de 2 por 50. Es decir, que d es igual al logaritmo base 10 de 8 por 125.000 sobre logaritmo base 10 de 2 por 50. Recalculando tenemos que d es igual al logaritmo base 10 de 1.000.000 sobre logaritmo base 10 de 100. Finalmente tenemos que d es igual a 3. La respuesta es que el cubo tiene una dimensión de 3. Ya se evidencia entonces que ninguno de los anteriores ejemplos constituye un fractal, puesto que como resultado del cálculo de sus dimensiones espaciales da un número entero. Otra conclusión hasta el momento es que la escala de medición debe estar contenida n veces dentro del objeto. Continuando con el tema, ahora hay que responder a la pregunta: ¿cómo se construye y en qué consiste la dimensión fractal? Primero se toma la denominada imagen generadora, que se encuentra en una dimensión base o topológica. Luego se le aplica el algoritmo para crear una variación en ella y finalmente se realizan las iteraciones para reproducir el patrón. En la siguiente figura se diagraman los pasos explicando la curva de von Koch. Paso 1. Imagen generadora con una dimensión igual a 1. Es una dimensión topológica. Paso 2. Aplicación del algoritmo. Dividir en 3 segmentos, eliminar segmento central, reemplazar por 2 segmentos en forma de triángulo. Paso 3. Iteración. Se repite el mismo patrón a diversas escalas para llegar a la dimensión Hausdorff o fractal. Ahora es momento de calcular la dimensión de la curva de von Koch. Utilizando la ecuación vista anteriormente, L, la cual es la escala de medición, es igual a 3, puesto que cada vez que se genere el algoritmo, la imagen se dividirá en 3 partes iguales. Sin embargo, S, que es la cantidad de segmentos, no es 3, sino 4. Así, D es igual a logaritmo base 10 de S sobre logaritmo base 10 de L, con lo que D es igual a logaritmo base 10 de 4 sobre logaritmo base 10 de 3. Se tiene entonces que D es igual a 1,26185957. Así, la curva de von Koch es indiscutiblemente un fractal lineal, pues cumple con los principios de autosimilitud y dimensión Hausdorff no entera y diferente a la topológica. Fractales en la complejidad. Hasta este punto se ha presentado el análisis de los fractales en las dimensiones espaciales, pero ¿qué hay cuando se incorpora la cuarta correspondiente al tiempo? Sucede que se empiezan a inmiscuir las dualidades de orden caos y los atractores extraños, tal como se vio en el capítulo anterior sobre gerencia inmunológica. Por ejemplo, cuando está escuchando música electrónica, usted comúnmente puede evidenciar que luego de un segmento suave y apacible, denominado caída, para volver a subir la intensidad del ritmo, el DJ recurre a un loop, sonidos que se repiten, aumentando gradualmente su velocidad de lo armónico hacia lo estridente. Luego se retorna al coro o al estribillo. Ilustrativamente se está pasando del orden al caos y viceversa. Matemáticamente, este fenómeno de autorregulación a lo largo del eje temporal se puede explicar como la iteración de una ecuación autoorganizadora que confronta 2 términos opuestos, como la denominada mapeo logístico, que se formula así: x de n más 1 es igual a n por x de n por 1 menos x de n, donde x de n más 1 es población final, x de n población inicial y n tasa de natalidad. En esta ecuación la población es un número entero entre 0 y 1, donde 1 representa el máximo crecimiento posible y el 0 la extinción.
Asimismo, la expresión 1 menos x de n representa los factores que mitigan la expansión poblacional, como podría ser la escasez de alimentos. Lo importante aquí es el potencial de la fórmula hacia el orden o el caos, variando la tasa de natalidad. Con n igual a 1, la fórmula tiende a 0 o a la extinción. A tasas más grandes, como n igual a 2.7, la población luego de varias iteraciones alcanza un valor estable, en este caso 0.6296, el cual es un atractor. Luego, al llegar a n igual a 3, en vez de estabilizarse el comportamiento en un número, se perciben dos poblaciones diferentes. Se salta entre dos valores repetitivos de 0.6629 y 0.6703 respectivamente. Asimismo, al aumentar la tasa a n igual a 3.4495, se presenta otra bifurcación y se perciben cuatro poblaciones, cada una con su comportamiento propio: 0.4380, 0.8491, 0.4419 y 0.8507. Todo esto sin importar el valor de x0, el cual solo afecta a las primeras iteraciones. Después, a un n igual a 3.5699, se hace imposible predecir un comportamiento específico, lo cual se torna en caos con atractores infinitos. Al graficar este experimento, se obtiene un diagrama de bifurcaciones que por su autosimilitud generan un fractal no lineal. Ahora imagine un árbol que del tronco comienzan a salir ramas en forma de Y, operador de autoorganización. En la medida que pasan ciclos de tiempo, iteraciones de autorregulación y el patrón se repite, orden, cada vez se presenta un mayor número de bifurcaciones hasta que su copa es una maraña impredecible, caos. Sin embargo, la copa de cada especie de árbol tiene su propia arquitectura, pudiéndose percibir una diferenciación dentro de un bosque, nuevo orden. Por lo tanto, en los fractales naturales se incluye la dimensión del tiempo, pues con las periodicidades se genera la replicación. La ley constructal. Continuando el recorrido por todas las dimensiones, faltaría explicar lo relacionado a la dualidad materia-energía. Hacia 1996, el profesor estadounidense de ingeniería mecánica Adrian Bellan formuló una teoría que explica cómo las formas y funciones en la naturaleza provienen de la supervivencia evolutiva, vista como la posibilidad de absorción o disipación dinámica de corrientes vitales. Por ejemplo, el hecho que las plantas sean paneles captadores de luz hacia afuera, mientras que los seres humanos tengan órganos plegados hacia adentro que facilitan las interacciones metabólicas por vecindad. El principio básico es que todo fluye en el universo, sea información, materia o energía. Así, la relación de forma, función, comunicación se asocia con la optimización cinética de dichos flujos, teniendo en cuenta la velocidad, distancia, aprovechamiento, conectividad, propósito y menor gasto de recursos. Por ende, la brecha entre lo vivo y lo no vivo se evidencia en la evolución del movimiento, la homeostasis lejos del equilibrio, en coherencia con la idea de autopoiesis de Humberto Maturana vista anteriormente, y la flexibilidad estructural intencionada de los conductores que lo posibilitan, entendiendo que un flujo que transcurre inercialmente es por lo tanto inerte. Profundizando en la concepción de los conductores, se puede decir que estos son los que imponen la dirección, la amplitud y el sentido de los flujos, a través de sus estructuras, como el cauce de los ríos, las venas en relación a la sangre, los cables para la electricidad o los axones para la comunicación neuronal. Así, la conformación de redes, tema visto en el capítulo anterior, parte de la necesidad de optimizar la fluidez de materia, energía
y comunicación en ambientes diversos, pues en el marco de la autoorganización se genera un nivel de abundancia superior e imposible de acceder como elementos separados. Por ejemplo, la corriente eléctrica de un generador en comparación a varios en paralelo, la información entre dos personas respecto a una red social, las posibilidades de consumo de una población aislada en relación a una metrópolis. De esta manera se puede hacer una analogía de los atractores como generadores o frenos para los flujos, denominados autoridades o authorities por su peso dentro del patrón, y a los nodos que conectan a los conductores o relaciones centrales con muchas ramificaciones como amplificadores de alcance para dicha corriente, respectivamente llamados hubs. Así, entendiendo que los flujos constituyen excitación o cinética de los elementos, es comprensible que se manifiesten a través de geometrías variables e irregulares que deben ser conducidas por canales igualmente adaptables, lo que evidencia a los fractales no solo como forma, sino también como función. Por ende, en las geometrías y sistemas naturales artificiales, prima la existencia de pocos elementos grandes con alta demanda de energía y gruesos o largos canales que transportan corrientes veloces, en contraste con muchos elementos pequeños que requieren menos energía y generadores de flujos más lentos que viajan en ductos más estrechos o cortos. El resultado es la forma ramificada característica de las venas, ríos, árboles, carreteras, oleaje, neuronas, rutas comerciales, rutas de evacuación en sentido opuesto, etc. El desarrollo de un sistema es entonces igual al control pulsátil sobre los flujos, análogamente a una perilla dosificadora que alterna los periodos de corriente veloz con los lapsos de relajación, evitando la pérdida de energía y el estrés sobre la materia. De tal forma, una red se va a percibir como los patrones formados por nodos y relaciones que siguen una conducta cinética, no estática, y a distintos niveles como ondas complejas que suman y restan efectos de múltiples osciladores. Estrategias de biomimesis entre las dimensiones. Para empezar, se entiende por biomimesis al camuflaje o simbiosis de forma-función de las infraestructuras artificiales respecto a las geometrías naturales, siguiendo los parámetros de la fractalidad, como lo son la autosimilitud y dimensión no entera. Ello para reducir la presencia invasiva de la esfera humana en los ecosistemas. De esta premisa resultan diversas estrategias que se enunciarán a continuación y que son aplicables para las fronteras entre las diversas dimensiones de red. 1. Bioarquitectura basada en fractales lineales o naturales. Esta nueva disciplina, que proviene de la sintonía entre la arquitectura y lo biológico, opta por la sostenibilidad y el mejoramiento de propiedades visuales, térmicas, acústicas e incluso electromagnéticas de los espacios habitables. Si bien hay técnicas sencillas como el eliminar las líneas rectas en los espacios internos y decorar con diseños fractales, existen otras más elaboradas que involucran las envolventes de las casas, edificios y demás equipamientos. Tal es el caso de la esponja de Menger como referente en la construcción de edificios con nociones claras de relaciones lleno-vacío, como el Simmons Hall del MIT. La imagen generadora es un cuadrado y el algoritmo es el siguiente: dividir el cuadrado en 9 partes iguales, eliminar el cuadrado central. Con las iteraciones se forma la denominada alfombra de Sierpinski, que tiene una dimensión Hausdorff igual a d igual a logaritmo base 10 de 8 sobre logaritmo base 10 de 3, o 1,89278926,1 entre una línea y un plano, y un área que tiende a 0 a más iteraciones.
Luego se hace un cubo en el cual cada una de sus caras es una alfombra de Sierpinski que tiene una dimensión Hausdorff igual a d igual a logaritmo base 10 de 20 sobre logaritmo base 10 de 3 o 2,726833,028 entre un plano y un sólido y un volumen que tiende a 0 a más iteración. Otros ejemplos son la Casa Nautilus, diseñada por el arquitecto mexicano Javier Senosiaín, la cual está inspirada en la concha de un caracol y evidencia en su interior únicamente conceptos de fractalidad natural, así como la Casa Terracota en Villa de Leyva, Colombia, de Octavio Mendoza Morales, elaborada en materiales puramente orgánicos como la tapia pisada, el adobe y el bareque, sin perder de vista el estilo postmoderno. 2. Jardinería vertical y bionanotecnología. Una forma complementaria de la bioarquitectura para lo visto anteriormente es la utilización de capas vegetales o corrientes de agua sobre las paredes o techos de las edificaciones, lo que se denomina jardinería vertical. Se ha comprobado que estas coberturas tienen efectos de mitigación de los riesgos psicosociales, además de los beneficios técnicos y ambientales que se citan a continuación. Regulación térmica interna y externa producto del aumento de la humedad en el aire, suponiendo un ahorro energético en sistemas de refrigeración. Disminución de la incidencia de los vientos fríos y veloces en la temperatura interna, porque actúa como barrera natural. Atenuación del ruido, dada la capacidad de las plantas para amortiguar las vibraciones y absorber el eco rebotado en las paredes. Compensación del calentamiento global por la capacidad de la vegetación en estas fachadas para reducir los gases de efecto invernadero, liberando oxígeno. Atracción de las partículas de polvo limpiando el aire circundante a través de los estomas cuando las plantas están secas y evacuándolas por goteo hacia el suelo cuando estos poros se abren, eliminando parte del agua absorbida por las raíces. Aunque los estomas difunden también el oxígeno producto de la fotosíntesis, se ha comprobado que es poco probable que las partículas de polvo se suspendan nuevamente en el aire. Filtración de los compuestos dañinos en los interiores, resultantes de los materiales de construcción como el benceno y el tolueno, y hábitos perjudiciales como fumar. En cuanto a los sistemas utilizados para llevar a cabo la jardinería vertical, se detectan dos grandes grupos: las fachadas vegetales que no incorporan a la capa vegetal dentro de la envolvente del edificio, y los muros vivos que sí están integrados a la estructura. A continuación se presenta cada uno de ellos acompañado de una breve descripción. Fachadas vegetales tradicionales. Se utilizan plantas enredaderas, las cuales siguen un trayecto vertical en las paredes, sin recibir nutrientes de ellas y posando sus raíces en el suelo. Comúnmente se utilizan las diferentes especies de hiedras. Enrejados modulares multidimensionales. Son rejas en módulos tridimensionales de acero inoxidable o galvanizado, las cuales se ensamblan directamente en las fachadas y que permiten su ocupación por parte de plantas enredaderas. Las raíces se posarán ya sea en el suelo, base del enrejado, o en una jardinera adherida al sistema. Sistema de cables. Se basa en cables de acero inoxidable y piezas accesorias que incluyen los anclajes según el tipo de pared, con geometrías diversas según el patrón de crecimiento de la trepadora a utilizar. Sistema de mallas. Similar al método por cables, con la diferencia que se forman mallas flexibles de acero inoxidable con diversos patrones. Paneles deslizantes vegetales. Este concepto es desarrollado por la empresa Intemper con la colaboración de Tecnal. Consiste en unos paneles corredizos
que disponen en su base de una maceta con el sustrato y la vegetación, la cual irá creciendo verticalmente mediante unos cables que atraviesan dicho marco deslizante. Perímetros verdes. Representa la técnica de cubrir las paredes con sistemas de macetas, jardineras o contenedores dispuestos de manera vertical, generando una composición cubierta de vegetación. Muros vivos bajo sistemas modulares. A esta clasificación corresponden varias creaciones como los paneles vegetados en gaviones, en celdas metálicas y en resinas plásticas de polietileno de alta densidad. Básicamente, la idea es añadir una estructura ligera sobre la edificación, la cual sostendrá paneles con sustrato y vegetación precultivada de manera horizontal, mientras las raíces sujetan bien a las plantas, que estarán a su vez retenidas por unas carcasas en forma de malla electrosoldada, cajas de acero inoxidable o celdas en polímeros para compactar toda la composición. El sistema de riego es por goteo. Sistemas hidropónicos. Esta invención, adjudicada al botánico francés Patrick Blanc, consta de 3 partes. Primero se fija a la construcción un marco estructural formado de vigas verticales, sobre las cuales como segundo se sujetan unas láminas de PVC impermeable, dejando entre la fachada y el sistema un espacio de aproximadamente 5 centímetros por donde circulará el aire libremente. Luego se grapan 2 capas de fieltros geotextiles sobre los paneles, los cuales disponen de unas bolsas en las que se depositarán la vegetación y el sustrato, que de preferencia no es biológico como la perlita y vermiculita para una mayor retención del agua. El sistema de riego por goteo se encuentra entre estas 2 capas. Hormigón vegetal. Esta técnica utiliza hormigón polímero, el cual posee una superficie permeable que facilita el crecimiento de las plantas dada su porosidad y presentando igualmente una alta capacidad para retener agua y nutrientes. La forma de riego es tradicional por aspersión o drenaje, dispuesto dentro del sistema. De igual manera, los avances en bionanotecnología han hecho sus aportes respectivos en cuanto a la generación de materiales inteligentes que empoderan las facultades biomiméticas de las infraestructuras. Esto a través de la modificación de las propiedades de los elementos basándose en el aumento de la razón área-volumen a través de porosidades o arquitecturas fractales a la escala de 1/1000ª parte de 1 milímetro. Inclusión de átomos, activadores e inhibidores de reacciones en redes de otros elementos, denominado dopaje, autoensamblaje y autorreparación de superficies con adición de moléculas orgánicas y confinamiento de los electrones o liberación de los mismos, manipulando las longitudes de onda y los modos de vibración. Lo mencionado da como resultado fachadas que se reparan a sí mismas por acción bacteriana inofensiva para el ser humano, bioactivos. Ventanas que adquieren diferentes coloraciones acorde a la densidad y longitud de onda de la luz entrante del exterior, fotocrómicos. Generación de energía con componentes que se activan con la vibración, piezoeléctricos, y con la diferencia de temperatura, termoeléctricos. Paneles solares flexibles que recubren cualquier geometría, películas delgadas sobre elastómeros. Aprovechamiento del agua por la limpieza con nanopartículas de plata y el almacenamiento en hidrogeles. Repelencia a los grafitis, hidrofobicidad, asepsia de la infraestructura evitando agentes tóxicos, furanonas, y confinamiento de gases nocivos en interiores usando marcos organometálicos, nanohíbridos de iones metálicos y moléculas orgánicas a manera de estanterías altamente porosas similares a una esponja de Menger, entre otras cosas. 3. Manejo de los flujos.
Finalmente, aplicando la ley constructal para mejorar el paso de los flujos, se puede recurrir a la utilización de largas superficies captadoras o disipadoras de corrientes, ductos elásticos que controlen la difusión de partículas, pero a la vez adapten su estructura, sistemas de menor fricción en la conductividad, optimizando el trabajo útil al incrementar la cinética por unidad de masa, aprovechamiento del calor, considerado como energía residual, diseño jerárquico de los conductores. Una autopista es más eficiente que muchas calles pequeñas, pero las segundas se requieren para mejorar la conectividad. Comportamiento pulsátil, combinando periodos de relajación con altas frecuencias que garanticen mayor exergía. Arquitecturas tridimensionales que permitan trayectos en paralelo y ciclos de oscilación que entren en fase con el ecosistema circundante. Tema visto en la unidad anterior.